Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al resumen semanal acá en Noticias VPI TV. Mi nombre es Manuel Fajardo y va a ser un gusto acompañarles. Esta semana la política internacional ocupó la agenda informativa. Todo esto luego de la aprobación desde la Organización de Estados Americanos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, esta activación para Venezuela. Por supuesto, trajo reacciones tanto a favor como en contra. Igualmente, la actualización del resumen de Michelle Bachelet ocupó también parte de la agenda dentro de nuestra semana informativa, porque los gremios y sindicatos respaldaron el informe dado por la alta comisionada para los derechos humanos Michelle Bachelet, donde se denota una disminución del acceso de los venezolanos a la salud y a la alimentación y un incremento de la represión judicial por razones políticas. Veamos esta y otras informaciones. Este informe dice que se añaden 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que han sucedido en Venezuela solamente de julio al día de hoy. Hoy ha sido para ratificar la gravedad de la situación en materia de derechos humanos, pero también para insistir en el cumplimiento de los acuerdos que se lograron en julio pasado, insistir en la presencia de los oficiales del alto comisionado y que puedan visitar los diferentes centros de privación de libertad. Y la sociedad venezolana tiene que convertirse en contralora social del nivel de cumplimiento de esos acuerdos y por supuesto desde ya vamos a estar activándonos para ese sentido. Es suficiente para que ya haya una comisión de investigación, por lo menos con un mandato acotado en algunas de estas áreas y otro mandato para la oficina de la alta comisionada en la continuación de su documentación en otras áreas. Al día de hoy, el salario mínimo equivale a $2 mensuales, en comparación con los $7 en junio. Así, una familia necesita percibir el equivalente a 41 salarios mínimos mensuales para poder cubrir la canasta básica alimentaria. Me preocupa particularmente el insuficiente acceso a medicamentos y tratamiento de más de 400.000 personas que padecen enfermedades crónicas. Se ha registrado la muerte de pacientes con insuficiencia renal debido a la escasez de medicamentos e insumos para ser dializados desde el 2017. Tan solo en el pasado mes de julio, la organización no gubernamental Monitor de Víctimas identificó 57 nuevos casos de presuntas ejecuciones cometidas por miembros de FAES en Caracas. Desde la presentación de mi informe, la Asamblea Nacional Constituyente, a petición del Tribunal Supremo, ha levantado la inmunidad parlamentaria a otros 4 diputados de la Asamblea Nacional, elevando el número total a 1 parlamentaria y 24 parlamentarios despojados de inmunidad, incluido su presidente. Se registró un sismo de 5.5 con epicentro en la península de Araya y nosotros seguiremos monitoreando todo lo que es la ciudad de Cumaná para ver cómo se encuentra luego del evento sísmico que se generó acá en la ciudad de Cumaná. De esos estudiantes, más del 91% de la matrícula regular de estudiantes regulares la siguen atendiendo las mismas 17 universidades que existían en este país en 1998. En el último año se ha perdido, por ejemplo, en materia de investigación hay un descenso del 14% en publicaciones científicas. El que sabe lo que es el asunto de la universidad, que es la producción de conocimiento, es sumamente grave esa cifra. Tenemos una pérdida de talento que ya ronda el 40% del personal docente de las universidades. Los estudiantes que pasan la OPSU en una lista a las universidades para que se inscriban, pues no se inscriben. Porque los listados de la OPSU no están hechos con los criterios académicos, ni consideran la vocación, ni consideran la voluntad de un muchacho, las aspiraciones de un muchacho en cuanto a carrera y en cuanto a lugar de estudio. Lo más grave que dijo el vocero del régimen esta mañana no fue eso, que ratificó la denuncia que hemos venido haciendo, que el régimen de Maduro ampara a narcoterroristas en Venezuela. Es decir, él dijo en esa misma declaración que Santrich y Márquez están en Venezuela y son bienvenidos. Ustedes lo escucharon hoy. Entonces, bueno, el régimen de nuevo debe ordenarse. Hoy el vocero del régimen ratificó lo que hemos venido denunciando durante semanas, que están amparando a narcoterroristas en Venezuela. Muy grave, además, cuando lo que estamos nosotros exigiendo, los venezolanos, la mayoría de los venezolanos, es poner fin al sufrimiento de nuestra gente, es que atender la emergencia humanitaria compleja, y lo que nos interesa en términos de tiempo es cuán rápido podemos hacerlo, cuán rápido puede llegar un buque con medicamentos y alimentos a puerto venezolano, cuán rápido podemos abrir el canal y el corredor humanitario, cuán rápido puede llegar aviones cargados de alimentos y medicina. No estar haciendo declaraciones absurdas de guerra para simplemente distraer la atención
Aquí lo que estamos hablando es de cómo con Colombia generamos acuerdos bilaterales para hacer y contrarrestar a estos grupos narcoterroristas. Cómo no se entrega la soberanía nacional, sino por el contrario, la fortalecemos, la ratificamos y la Fuerza Armada de verdad ejerce soberanía en Venezuela, que están pasando mucho trabajo. Ustedes se imaginan un soldado trasladándose de oriente del país hasta la frontera colombo-venezolana, que gana menos de $5 al mes, que no tiene comida, que no tiene cómo mandarle dinero a su familia, que no tiene cómo mandarle medicamentos ni atender la enfermedad de sus adultos mayores. Una tragedia lo que está haciendo la parodia de dictadura que pretende dirigir Nicolás Maduro Moros cuando la emergencia humanitaria compleja se agrava en Venezuela. Hemos hablado de la negociación y de cómo se puede favorecer esta negociación y un acuerdo político en Venezuela. Y este es el rol que tendrá Francia con los países miembros de la Unión Europea. Vamos a trabajar mucho para favorecer un acuerdo político. ¿Es la negociación la única alternativa? Es la única alternativa, no hay otra. Si alguno negocia, todos tienen que negociar. Los que tienen que sentarse alrededor de la mesa son miembros de la comunidad internacional. No podemos negociar nosotros mismos, porque no somos venezolanos, pero sí podemos favorecer esta negociación, dar garantías para que el acuerdo sea respetado, para dar confianza. El problema hoy es que no hay confianza. Y nosotros, como miembros de la comunidad internacional, queremos dar confianza a los actores políticos venezolanos para que lleguen a un acuerdo político. Por eso ayer estuvimos en la Casa Amarilla y hoy en la Asamblea Nacional para dar el mismo mensaje a todos: negocien y lleguen a un acuerdo político. Lo primero que hay que decir es que no se trata de un informe que nos esté diciendo nada nuevo, ni mucho menos nada que los venezolanos no conozcamos ya. Es importante también destacar que sí nos llamó la atención que esta vez se habla ya de casos muy puntuales, muy concretos, por ejemplo el caso del capitán de corbeta Acosta Arévalo, el caso del sindicalista Rubén González, se hacen algunas menciones en particular a algunos de los presos y perseguidos políticos, concretamente Braulio Jatar y la jueza María Lourdes Afiuni. Es que la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU destaca que desde que se produjo pues más o menos su intervención acá se han producido 83, dice ella, excarcelaciones de personas arbitrariamente detenidas por motivos políticos. En realidad nosotros pensamos que se quedó un poco corta con la cifra. Nosotros tenemos registradas 86 excarcelaciones. ¿Cuál es la conclusión que cabe sacar de esto? Que no se ha acabado con la persecución por motivos políticos en el país. Este año 2019 ha sido el año en general en que en promedio podemos decir que ha habido más presos políticos en Venezuela a lo largo de toda nuestra historia, particularmente en los últimos 10 años. Las FARC y el ELN se han afianzado mucho más en las últimas 2 décadas como resultado de sus afinidades ideológicas con los gobiernos de Chávez y Maduro e intereses económicos cada vez más superpuestos. Es lo que dice el International Crisis Group en febrero de este año. El ELN es ampliamente tolerado por autoridades venezolanas. Abro comillas. El grupo es capaz de operar con casi total impunidad gracias a los cercanos lazos que tiene con las fuerzas de seguridad. ¿Dónde está el ELN en Venezuela? ¿Dónde y cómo actúan? Está en la frontera y tiene asentamientos permanentes en Venezuela. El Frente de Guerra Norte tiene 10 zonas campamentarias en Zulia, la serranía del Perijá. El Frente de Guerra Oriental tiene 20 zonas campamentarias en Apure, Bolívar y Amazonas. El Frente de Guerra Nororiental tiene 20 zonas campamentarias en el Táchira. Y el denominado protector del Táchira y líder nacional de los colectivos ha ganado preponderancia por ser el enlace entre el régimen y el grupo armado. ¿Cuáles son y cómo se reflejan los vínculos operacionales? Se reflejan en el contacto con las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas, con los miembros de las regiones especiales de defensa integral de Occidente y Andes, con los miembros de SODI en Zulia y Táchira, en los vínculos con la Guardia Nacional Bolivariana, en los vínculos con la Dirección General
conjunta de inteligencia militar y en los vínculos con la Fuerza Bolivariana de Liberación. Pocos días antes del anuncio de la creación del nuevo grupo narcoterrorista de parte de Márquez y de parte de Santrich. Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz. No son palabras del gobierno colombiano, son testimonios incontrovertibles. La vocación pacifista de México se opone rotundamente a la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales. Los mecanismos que contempla el TIAR, un instrumento previo a esta organización surgido en el contexto de la Segunda Posguerra Mundial, no son la vía para alcanzar los objetivos de la OEA, fundamentalmente lograr un orden de paz y de justicia, fomentar la solidaridad y robustecer la colaboración entre nuestros pueblos, y sientan un peligroso precedente que México rechaza enérgicamente. Aunque mi país no es parte del TIAR, está obligado a pronunciarse decididamente en contra del uso político que se pretende dar a este delicado y controversial instrumento, porque si lo que se persigue es la búsqueda de soluciones pacíficas, la OEA tiene otros instrumentos y recursos para lograrlo. En virtud de que Uruguay no reconoce como representantes de Venezuela ante la OEA a los designados por el presidente de la Asamblea Nacional de dicho país, la convocatoria al órgano de consulta del TIAR en este caso se considera carente de validez jurídica. Como se señalara anteriormente, Venezuela denunció dicho tratado en el año 2013. La reincorporación o nueva ratificación, como quiera denominarse, solamente es válida si es efectuada por el gobierno del país que la realiza. En ese sentido, a pesar de que la Secretaría General de la OEA haya aceptado recibir el instrumento antes mencionado de parte de los representantes del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Uruguay considera que tal documento carece de validez jurídica. Este miércoles 11 de septiembre se presentó una situación irregular con los privados de libertad del centro de reclusión de Zona 7. Al menos 30 presos se escaparon de este centro de reclusión. Automáticamente la Policía Nacional Bolivariana, en conjunto con las fuerzas de seguridad del Estado, procedieron a tratar esta situación irregular presentada en horas de la mañana. Este contacto informativo lo realizamos de la ciudad de Caracas luego de que se registrara nuevamente una falla eléctrica en la ciudad capitalina. Aún no sabemos cuál fue el alcance de esta falla eléctrica, pero hace tan pocos segundos fueron reabiertas algunas estaciones. Por ejemplo, pueden observar la estación de los Dos Caminos, la cual actualmente está comenzando a prestar servicio comercial. Como pueden observar, gran cantidad de personas se encontraban en las adyacencias de esta estación de metro debido a que estaba cerrada luego de la falla eléctrica y estaban esperando algún transporte superficial para poder dirigirse a sus destinos. Hay que detallar que aún continúa el congestionamiento en el transporte superficial, pese a que en estos momentos acaba de abrir la estación Los Dos Caminos. La situación y las amenazas que Colombia ha identificado, no solamente producto de la crisis como tal, que la ha generado una dictadura que ha llevado a que más de 4 salgan del territorio venezolano, sino también que en territorio venezolano la dictadura de Nicolás Maduro ha albergado grupos terroristas colombianos que pretenden amenazar a nuestro país, y que Colombia seguirá procediendo en todas las instancias multilaterales que corresponda para hacer esa denuncia. Y también informé a la doctora Mogherini de la decisión que se adoptó el día de ayer, donde se hace un llamado al TIAR para evaluar esta situación, y creo que eso es muy importante porque muestra que esto no se trata de un asunto bilateral, sino que se trata también de una amenaza continental que requiere una coordinada y una acción clara para enfrentar esa situación. Por todo ello, hemos condenado enérgicamente el anuncio de un pequeño grupo
de disidentes de las FARC de tomar las armas. Este es un revés para el proceso de paz, pero es solo la decisión de un pequeño grupo. La gran mayoría de los antiguos miembros de la FARC siguen comprometidos con el acuerdo. Nuestro compromiso también está con ellos, con los que un día decidieron dejar las armas y se mantienen en esta firme posición. Vamos a incrementar nuestro apoyo financiero a la reincorporación con un nuevo programa. No cabe duda de que la implementación del acuerdo de paz es el único camino a seguir. Es difícil a veces que las cosas las digan por su nombre o los digan de verdad de la manera que son y la gente interpreta. Entonces, intervinieron el BOD, intervinieron el Banco X. O sea, este no es el caso. Repito, el BOD no está intervenido. Está operando normalmente, dirigido por su junta directiva, por su presidente y por sus ejecutivos. En el caso del resto de las instituciones financieras, en el resto del mundo, tampoco. Nosotros no tenemos medidas de intervención. El problema eléctrico nos ha llevado a trabajar media jornada solamente, y ahora los problemas de agua y de gas y de aseo, prácticamente con el alza de las tarifas desmesuradas, está llevando al cierre de mayores empresas. Esperamos que las autoridades entren en razón y entiendan que todas las acciones que ellos tomen repercuten en la economía del Estado y del municipio de Maracaibo. ¿Se maneja hasta el momento algún porcentaje de las empresas que han cerrado? Desde enero hasta ahora estamos hablando de más de un 20% de empresas cerradas en todo el Estado Zulia, tanto por los servicios públicos como por la crisis económica que no escapa del Estado Zulia. Lo primero es decir lo que pasamos los diputados, mi persona, para lograr llegar al concierto. 11 alcabalas, bloqueos, disparos por parte de los colectivos y, por supuesto, para lograr ir a buscar la ayuda humanitaria del pueblo de Venezuela. Eso es lo primero, no podemos descontextualizar. Como ustedes vieron ahorita, me pidieron varias fotos y como ustedes saben, y lo lamentable de esto, en la frontera colombo-venezolana, como la con el sur de Venezuela, está absolutamente plagada de paramilitares, guerrilla, FARC, ELN, amparados por el régimen de Nicolás Maduro Moro. Y lo primero que hay que decir es eso: celebramos que estén detenidos estas personas, además de grupos irregulares en la frontera colombiana. Lo que lamentamos es que el régimen de Maduro los ampare y tengan sometidos en la frontera venezolana a la mayoría de los venezolanos, agravando aún más. Ese invento macabro de Nicolás Maduro y de Aristóbulo Isturi, donde ellos pretenden que niños, que jóvenes enseñen a jóvenes, muchachos que no están preparados, que no tienen pedagogía, que no han construido un nivel cognitivo necesario para atender a los muchachos dentro de un aula de clase. El registro más importante que tenemos para el inicio del año escolar el próximo lunes es que las madres venezolanas han denunciado que para alimentar a un solo hijo en este país se necesitan 20 bonos de alimentación, 10 madres y 10 padres solamente para que un niño coma. Entonces el próximo lunes lo que vamos a ver en Venezuela son madres venezolanas preguntándose si envían al niño a la escuela o le dan de comer. Esa es la cruda realidad a la que nos ha sometido Nicolás Maduro a los venezolanos desde el año 2012. Desde el año 2012, cuando una madre ganaba 2.047 bolívares fuertes, que hoy en día son 0.02 bolívares soberanos. Una madre en el 2012 podía comprar 2 mudas, el uniforme de diario, 2 de deporte, 2 pares de media, 2 pares de zapatos. Hoy, en el 2019, con ese salario de hambre, las madres venezolanas solamente pueden comprar un par de medias y si acaso. ¿Cómo van a hablar entonces que nuestros niños van a volver a clases contentos? No, señor, aquí está la feria, aquí la estamos mostrando de manera gráfica para demostrarle al mundo entero cómo las madres venezolanas están haciendo magia para que sus hijos sigan yendo a la escuela. No se trata solamente de las malas condiciones en las que están los educadores y que estamos aquí apoyándolos además, sino también se trata de la crisis que viven los hogares de Venezuela para que los niños vayan a la escuela. Estas fueron las informaciones más relevantes ocurridas durante toda esta semana. Por supuesto, siempre les recomendamos las redes sociales, las de nuestro canal @VPI TV, mis redes personales, mfajardo835. Nos veremos en una próxima oportunidad.